este día santo, día que has preparado para que como pueblo tuyo, corporativamente, nos reunamos, Señor, para la adoración, para la alabanza. Pero también, Señor, tú has prometido que cada vez que nos reunamos, a través de la predicación de la palabra, tú edificarías a tu iglesia y salvarías a muchos. Te rogamos, Señor, que esas promesas se hagan evidentes el día de hoy en este lugar. Acudimos, Señor, a tu misericordia, a tu gracia. Perdona nuestros pecados, de aquellos de los cuales nos inculpan y nos inquietan. Te rogamos, Señor, perdónanos y danos una conciencia tranquila, tierna, para que escuche el consejo de tu palabra. Ayuda, Señor, a este expositor que, a pesar de sus debilidades, Señor, tú lo traes aquí. Opaca, Señor, todo aquello que de él pueda impedir que sea tu mensaje transmitido con veracidad. Te lo rogamos, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 16, dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como les decía, esta va a ser una continuación del sermón anterior. Así alumbre vuestra luz. Ese es el llamado que tenemos de parte de nuestro Señor, el Rey de la Iglesia, a ser luminares en este mundo. Y hace 15 días hablamos específicamente de un punto que tiene que ver con una pregunta, y es: ¿por qué nosotros como cristianos debemos ser sal y luz y por qué debemos desear? No solo somos sal y luz, sino porque además hemos de anhelar serlo. Y dimos 3 razones fundamentales, en eso fue que nos enfocamos. La primera es que por definición tenemos que ser así, porque las comparaciones que emplea nuestro Señor, eso lo demuestra. El hecho de que el Señor nos compare con sal y con luz son 2 elementos que, si no cumplen esa función básica y primaria, entonces no sirven para nada. Lo segundo que vimos es que nuestra posición, que si nos oponemos a eso que el Señor Jesucristo está hablando, nuestra posición no solo resultaría contradictoria, sino además ridícula. Sería ridículo, como dijimos la vez pasada, que alguien encendiera una luz, un candelero, y lo pusiera debajo de una mesa, ¿verdad? Bueno, el Señor trae esa ilustración precisamente para hacernos ver o para enseñarnos que nuestra posición, al no ser la luz, sería una posición ridícula. Pero finalmente dijimos o vimos otra razón, y es que hacer esto, según nuestro Señor Jesucristo, es volvernos del todo inútiles. Y ahí lo expresamos bien cuando hablamos de la sal, por ejemplo. La sal sirve solo para salar y para nada más. Si la sal ya no tiene su sabor, ya no cumple con su característica de preservar y de dar sabor, entonces ya no sirve para nada, ya no tiene un beneficio secundario. Habiendo dicho esto, vamos a pasar hoy a la segunda parte de este tema, y es un poco más práctica todavía. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo podemos asegurarnos de que actuamos realmente como sal y luz? Esta es una pregunta y un punto muy confrontador para nosotros. ¿Cómo podemos asegurarnos de que actuamos realmente como sal y como luz? ¿Verdad? Porque yo creo que después de todo lo que hemos dicho a lo largo de estos sermones, surge naturalmente esta pregunta: bueno, pero ¿cómo puedo saber yo si soy o no la sal y la luz en esta tierra? En un sentido, ambas ilustraciones lo indican, pero sobre todo la segunda, la de la luz. Nuestro Señor habla de la dificultad
de la imposibilidad de devolver el sabor a la sal en su primera ilustración. Muchos comentaristas han intentado explicar esto. Incluso han llegado a dar ejemplos de personas que han estado de viaje por Tierra Santa y que han encontrado una clase de sal que ha perdido su sabor. Pero más allá de lo que los comentaristas puedan decir o puedan hablar, en realidad resultamos necios cuando comenzamos a estudiar la Biblia en función de palabras y no de doctrina. No hace falta ir a Oriente Medio para encontrar sal sin sabor. El único propósito de nuestro Señor fue mostrar lo ridículo que todo esto en realidad resulta, ¿verdad? Pero la segunda de las ilustraciones, como les decía, es la más concreta y es la más clara. La lámpara necesita dos cosas esencialmente para que alumbre, y es el aceite y la mecha. El aceite viene a ser el combustible y la mecha pues es precisamente aquello que se prende para que alumbre. Van siempre juntas, son inseparables. Hay personas que a veces hablan del aceite solo, mientras que otras solamente hablan de la mecha. Pero sin aceite y sin mecha nunca habrá luz. Ambas son absolutamente esenciales. No se puede hablar de la una y dejar de lado la otra. La parábola de las 10 vírgenes nos ayuda a recordar esto. Nosotros vimos ese texto la vez pasada y ahí aprendimos cómo estas 5 vírgenes insensatas tenían su lámpara, tenían su mecha, pero no tenían el aceite. Así que cuando llegaron sus esposos, ellas no se encontraban ahí porque fueron a buscar el aceite, pero ya fue demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a entender que cuando hablamos de la luz, cuando hablamos de las lámparas, es necesario hablar tanto del aceite como de la mecha, las dos cosas. Y primero vamos a hablar acerca del aceite. El aceite es de todo esencial y vital. Nada podemos hacer sin él, sin el aceite. Vamos a ver en qué consiste. Las bienaventuranzas tratan precisamente de subrayar este hecho. Hemos de recibir esta vida divina. No podemos actuar como luz sin ella. No podemos pretender ser luz si no hemos recibido, si no tenemos esa luz en nosotros. Es necesario que nosotros seamos primero partícipes de esa naturaleza divina. Solo cuando la luz del mundo, en cuanto al que es la luz del mundo, actúa en nosotros y por medio de nosotros, entonces nosotros podemos también vivir y actuar como luz. Lo primero pues que debemos preguntarnos es, ¿hemos recibido esta vida divina? ¿Hemos sido partícipes de esa naturaleza divina? Porque si no somos partícipes de la naturaleza divina, entonces tampoco nosotros podemos actuar como luz. En otras palabras, sabemos que Cristo mora en nosotros. Pablo pide por los Efesios para que Cristo more en sus corazones con abundancia por la fe, a fin de que puedan llenarse de la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3, vamos a ir un momento allá. Efesios capítulo 3 y versículo 14. Allí vemos cómo Pablo, en una de sus oraciones, porque esta es una oración que él hace por la iglesia de Éfeso, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Miren cuál es la petición que Pablo hace al Señor por esta iglesia. Acordémonos de que estamos hablando de que necesitamos ser partícipes de la naturaleza divina para poder ser luz en este mundo. Estamos hablando del aceite. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Noten cuál es la petición que Pablo está haciendo al Señor por la iglesia.
que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué? Conforme a sus riquezas de gloria que le dé. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior y por su espíritu. En otras palabras, Pablo está rogando al Señor por esta iglesia que Él, conforme a las riquezas de su gracia, Él more abundantemente en ellos, les fortalezca en el hombre interior. ¿Y cómo lo va a hacer? Por su espíritu, porque es Dios por medio de su espíritu que mora en nosotros. Pero no solo eso, versículo 17. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Ahora está pidiendo otra cosa. Dice, para que habite Cristo por la fe en nosotros. Ya ha rogado al Señor que Él nos fortalezca en el hombre interior por su espíritu. Ahora ruega al Señor que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, como dice allí, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cuando nosotros pensamos en Cristo, en realidad esto a nosotros nos debe conmover. Saber lo que Cristo hizo por nosotros, como dice, nos ayuda a comprender esto. ¿Cuál la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué todas estas cosas? ¿Por qué Pablo hace estas súplicas, estos ruegos al Señor? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de todo creyente? ¿Y cuál ha de ser el deseo de todo creyente? Es llegar a ser partícipes de la naturaleza de Dios, ser llenos de toda la plenitud de Dios. Solamente cuando un cristiano está en este nivel, solamente cuando un cristiano está lleno de toda la plenitud de Dios, entonces puede ser luz en este mundo que está envuelto en tinieblas. Resulta difícil pensar en un cristiano que no alumbre. Resulta difícil pensar en un cristiano entonces que no sea partícipe de la naturaleza misma del Señor. Toda la doctrina referente a la acción del Espíritu Santo consiste esencialmente en esto. No consiste en otorgar dones particulares, tales como lenguas o alguna de las otras cosas que a la gente tanto les interesa. Su propósito es dar vida y dar esas gracias, esos dones del Espíritu, la cual es la senda más segura porque conduce a Jesucristo. La pregunta es, ¿estoy seguro de que tengo el aceite, la vida que solo el Espíritu de Dios puede darme? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Así que la primera exhortación debe ser que lo busquemos sin cesar. Esa debe ser la primera exhortación, el primer llamado que tenemos que hacer en este día. Que busquemos a Dios sin cesar. Esto significa desde luego oración, que es la acción de ir al encuentro, de ir a recibirlo. A menudo solemos pensar que estas invitaciones benévolas que nuestro Señor hace de venir a mí son solamente para las personas que están inconversas, son para los no creyentes. Pero cuando el Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, o venid a mí y si queréis agua de vida, o venid a mí si queréis el pan de vida, todos esos llamados son no solamente para los incrédulos, sino también aún para los que ya están en la fe. Pero tendemos a pensar que una vez que hemos ido a Cristo, ya tenemos para siempre esa provisión. Y no es así, hermanos. Todo el tiempo necesitamos. Por eso Pablo aquí en Efesios hace esta oración. Que seamos llenos de la plenitud de Dios. Todo el tiempo necesitamos llenar nuestras almas.
No podemos pensar que con una vez que hice una oración o con una vez, como dicen algunos, aceptó al Señor, no pueden pensar que eso es suficiente. Dicho sea de paso, no es el hombre quien acepta al Señor, es Cristo el que llama a la persona. Pero el punto es que todo el tiempo el cristiano debe estar en permanente comunión con el Señor, ser lleno. Es una provisión que tenemos que renovar, que tenemos que ir a buscarla constantemente. Pero desde luego no solo significa oración, significa lo que nuestro Señor mismo describe como hambre y sed de justicia. Eso lo vimos cuando pasamos por ahí. Recordarán que interpretamos esto como algo que nunca se interrumpe. Somos saciados, sí, Cristo nos llena, pero siempre deseamos más, porque a veces y fácil las personas tendemos a olvidarnos de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tendemos a pasar por alto todo el consejo de Dios. Es tan fuerte el mundo en el que estamos, es tan fuerte la guerra en la que nos encontramos, como decíamos en la escuela, que fácil el cristiano tiende a perder su perspectiva, su meta. Somos saciados, sí, pero deseamos más. Nunca permanecemos estáticos, nunca nos dormimos, nunca decimos esto es suficiente para siempre. Seguimos teniendo hambre y sed, seguimos dándonos cuenta de la necesidad perenne que tenemos del Señor, de Cristo, y de esta provisión de vida y de todo lo que el Señor nos puede dar. Y si usted es un verdadero creyente, yo creo que está de acuerdo en esto, de que nunca es suficiente. Siempre necesitamos más y más ser llenos del Señor. Siempre necesitamos más y más intimidad con el Señor. Un cristiano que se sienta tranquilo, sin tener comunión con el Señor, sin ser lleno del Espíritu, difícilmente puede llamarse hijo del Señor. Este es el deseo que Dios ha puesto por su Espíritu en nosotros. Este es el aceite del que estamos hablando, que necesitan las lámparas para ser encendidas. Por esto seguimos leyendo la palabra de Dios, en la que podemos aprender mucho acerca de Él. La provisión de aceite es esencial. Es una provisión que tenemos que renovar, que tenemos que ir a buscarla constantemente. Pablo también lo dice muy bien en su epístola a los Romanos, el capítulo 13, versículos 12 al 14. Vamos un momento allí. Romanos 13, versículos 12 al 14. Miren cómo lo expresa allí el apóstol. Y también lo hace manifestando un contraste entre la luz y las tinieblas. Dice el versículo 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Está hablando a creyentes. Y dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pero, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz? Sigue diciendo, versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Aquí da una lista de lo que son las obras de las tinieblas, ¿verdad? Por eso dice, andemos de día. No, ahí menciona esa lista de pecados. Pero todavía queda la pregunta, ¿pero cómo puede ser eso? Versículo 14. ¿Cuál sería el opuesto de vivir en glotonerías, en borracheras, en lujurias y en todos estos pecados? Versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, ustedes y yo, diariamente estamos librando una batalla que tiene como lugar nuestro corazón.
Ustedes y yo estamos librando una batalla diaria en el corazón. ¿Y cómo podemos, vamos a decir, cómo podemos salir adelante en medio de esta lucha, de esta guerra? Versículo 14 lo dice: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En otras palabras, el resultado de tu batalla diaria depende de aquello que tú te estés alimentando, de aquello que tú estés alimentando o nutriendo tu corazón, tu alma. Ahí dice vestidos del Señor Jesucristo, es lo que estamos diciendo. Un cristiano no puede pasar un día sin buscar del Señor. Un cristiano no puede pasar un día sin oración, sin ir a las Escrituras, sin estudiar su palabra. De otra manera, entonces el cristiano está proveyendo para la carne. Así que aquí tenemos la respuesta. Tenemos que vivir en contacto con Él, con aquel que es la luz. Solo cuando recibimos sin cesar esta vida divina podemos actuar como sal y como luz. Lean las biografías de muchos hombres que han sido como ciudades situadas sobre un monte, como dice el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice de ellos? Verán que ellos no dicen, pues ya fui a Cristo una sola vez, ya lo experimenté, pues no necesito más. No, en absoluto. Dice que sintieron como necesidad absoluta pasar horas de oración, estudio de la Biblia y meditación. Nunca dejaron de ir en busca de aceite y recibir provisión del mismo. Se dice, por ejemplo, de uno de ellos, de George Whitefield, quizás algunos lo han conocido, lo han leído. Dice que este hombre dividía su día en 3 partes básicamente: 8 horas para dormir, 8 horas para orar y estudiar las Escrituras y 8 horas para predicar y estar en contacto con las personas. Pero lo interesante aquí es cuánto tiempo pasaba a solas con el Señor. 8 horas al día era su tiempo de comunión con el Señor. Hermanos, un creyente no es aquel que cree que ya lo ha logrado todo, que cree que porque ya tiene el nombre de cristiano, porque ya fue bautizado, porque asiste o se congrega en una iglesia, eso es suficiente. No, el creyente es aquel que está en permanente comunión con el Señor. Nunca dejaron de ir en busca de aceite y recibir la provisión del mismo. Es como las 5 vírgenes prudentes que se aprovisionaron de suficiente aceite hasta que llegó su marido. El creyente no puede vivir sin aceite. Aquellas 5 insensatas se quedaron sin aceite y se quedaron por fuera. El creyente no puede vivir sin la comunión con el Señor y con su Cristo. Pero en segundo lugar, el segundo elemento que mencionamos fue la mecha. Debemos ocuparnos también de esto. Para mantener la lámpara ardiendo, el aceite por sí solo no es suficiente. Hay que avivar constantemente la mecha. Eso dice nuestro Señor. Por eso está el llamado explícito: así alumbre vuestra luz. Para algunos, nosotros todos hemos conocido la luz eléctrica. No sé si alguno quizá tuvo la oportunidad de conocer la luz que venía de una mecha o de las lámparas. Bueno, dice que algunos, en cuanto esta comenzaba a echar humo, no alumbraba, de modo que había que avivarla o había que encenderla, había que soplarle. Y eso era un proceso delicado. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, significa que nosotros hemos de recordar constantemente las enseñanzas de nuestro Señor. Hemos de recordar constantemente las Escrituras. Hemos de recordar constantemente lo que acaba de decir el Señor, las bienaventuranzas. Es más, si pudiéramos, deberíamos leerlas todos los días. Tendríamos que recordarnos a diarios qué significa ser pobre en espíritu, misericordioso, manso, pacificador, limpio de corazón y así sucesivamente.
No hay nada, hermanos, no hay nada que sirva mejor para mantener la mecha en buen estado y en buen funcionamiento que recordar lo que soy por la gracia de Dios en Cristo. Eso es lo que el creyente verdadero constantemente hace también. Recuerda a todo lo que el Señor lo ha hecho por la gracia de Dios en Cristo. Esto de las bienaventuranzas, como decíamos, no es algo que nos toca hacer a la fuerza. Nosotros sabemos que no funciona así. Esto de las bienaventuranzas más bien nos presentan o nos exponen qué es lo que Dios ha hecho de nosotros si realmente somos creyentes. En todo lo que hago y digo, he de ser como este hombre que veo en las bienaventuranzas. Pero no solo hemos de recordar las bienaventuranzas, hemos de vivir en consecuencia con ellas. ¿Qué significa esto? Significa que hemos de evitar todo lo que se opone a las mismas, que hemos de ser completamente diferentes al mundo. Y esto lo vimos a lo largo del estudio de las mismas. Nos dábamos cuenta del contraste que el Señor presentaba entre lo que este mundo ofrece como bueno, como sabio, como fuerte, y lo que el Señor considera como bueno, como fuerte y como sabio. Significa que hemos de evitar todo lo que se opone a estas mismas. Resulta trágico pensar que tantos cristianos, por no querer ser diferentes al mundo, ni sufrir la persecución de la cual el Señor también nos advirtió que tendríamos, parecen vivir lo más cerca del mundo que pueden. Hay cristianos que no se pueden identificar con facilidad si son cristianos o no, porque parecen más ser del mundo que ser de Cristo. No tienen suficientemente encendida la mecha como para identificarlos como creyentes. El apóstol Pablo lo dice así en Efesios capítulo 4. Vayamos allá también. Efesios capítulo 4, versículos 17 en adelante. Aquí otra vez, ustedes verán todos los textos que yo voy trayendo están íntimamente relacionados con lo que el Señor dice en Mateo 5:16. Todos están relacionados con el contraste que hay entre la luz y las tinieblas. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que pide, antes abierto, esta misma carta o esta misma iglesia fue aquella por la que Pablo pidió que fueran llenos de la plenitud de Dios, que fueran partícipes de la naturaleza del Señor. Ahora en el capítulo 4, versículo 17, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que exhorta? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Noten que aquí el apóstol está haciendo una clara distinción entre lo que es un creyente convertido, un creyente que ha nacido de nuevo y una persona que todavía no. Dice, esto pues digo y requiere el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido o en tinieblas, sería la palabra correcta. Teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto también me recuerda a las palabras del Señor Jesús en Juan 3, donde dice, y no queréis venir a mí, para que sus obras no sean reprendidas. Las obras de los impíos son malas y por eso no quieren ir a la luz, para que no sean manifiestas y no sean reprendidas. Aquí el apóstol Pablo trae este mismo pensamiento. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, otra vez hace la distinción, está hablando de unos y luego habla de otros. ¿Sí se dan cuenta?
versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros somos diferentes por naturaleza. Si en verdad le habéis oído, y aquí lo dice claramente, si en verdad, si esto es verdad en usted, que usted ha nacido de nuevo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Porque es que lo que gobierna al hombre natural, sí, son sus deseos, son sus concupiscencias, deseos que son engañosos, deseos que lo llevan a muerte. ¿Y qué más? Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué más? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí vemos al apóstol haciendo una clara distinción entre lo que es un hombre sin Cristo y un hombre cristiano. No se pueden confundir la luz con las tinieblas. No se puede confundir un cristiano con un no cristiano. Porque si se confunde, es porque quizá entonces no sea cristiano. Es lo que vemos aquí que está diciendo el apóstol Pablo. Y está exhortando a eso precisamente. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renovamos el espíritu de nuestra mente? Solamente, como les decía hace un momento, en la comunión íntima con el Señor. A través de su palabra, a través de la búsqueda constante, a través de la oración. Y vestidos del nuevo hombre. Esto también es similar a lo que Pablo dijo en Romanos 13 hace un momento. Vestidos del Señor Jesucristo. Esa es la única manera, hermanos. Es la única manera de poder vencer en medio de la guerra que nos encontramos. Y no solo eso, sino que es la única manera de poder ser sal y luz en este mundo de tinieblas. No hay término medio entre luz y tinieblas. O es una cosa o es otra. No hay acuerdo posible entre ellas. Pablo también lo dice, ¿verdad? En Corintios. No puedes confundir lo uno con lo otro. ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial, verdad? No podemos confundirnos. O se es luz o no se es. Y el cristiano ha de ser así en la tierra. Hemos de vivir de acuerdo con la nueva naturaleza que hemos recibido de nuestro Señor. El apóstol Pedro también, y me gusta cómo lo expresa en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Dice allí el apóstol, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Noten cómo lo expresa aquí el apóstol Pedro. Como todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea que esto nosotros no lo logramos por nuestras fuerzas, ¿no es cierto? Esto no lo logramos nosotros por nuestros propios medios o nuestros propios recursos, sino que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor hizo todo esto? De entregarnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dice allí, versículo 4, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Otra vez tenemos aquí lo mismo que vimos hace un momento en Efesios. Para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Otra vez el contraste.
Por eso el Señor nos dice ser la sal de la tierra. Este mundo es un mundo que está en proceso de corrupción, de descomposición. Aquí dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, y aquí viene el punto en el que queremos concentrarnos, ya sabemos que el Señor nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina, que hemos salido de este mundo corrupto. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué? Pues precisamente porque ha habido un cambio de naturaleza en nosotros, porque ahora el Señor nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Por eso mismo nosotros, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor ha cambiado nuestra naturaleza si somos creyentes. Nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Y por eso mismo nosotros hemos de poner diligencia en aquello que requiere diligencia. Hemos de mantener avivada la mecha que el Señor ha prendido en nuestros corazones. No solo no debemos ser como el mundo, sino que hemos de esforzarnos según la gracia de Dios nos ayude a ser lo más diferente del mundo que podamos. No es qué tan parecido puedo yo ser al mundo, sino más bien qué tan diferente puedo ser yo del mundo. Y aquí ahorita me acordé de una ilustración que hace un pastor, Randy Alcorn, en su libro El principio de la pureza, y habla de un hombre que en su trabajo, vamos a decir, estaba siendo expuesto a la tentación. ¿Cómo? Bueno, pues él tenía una compañera en su trabajo y de repente salían a almorzar juntos, tenían reuniones, compartían mucho tiempo juntos. Él tenía su familia, su esposa. Y él, aunque siendo cristiano, él oraba mucho al Señor que lo guardara de caer en la tentación, porque pasaba mucho tiempo con su compañera. Oraba al Señor que lo guardara. Pero llegó el día en que no aguantó más y finalmente cayó. Y entonces él le comentaba eso a este pastor que les digo, al pastor Alcorn. Y el punto es que esta persona, este hombre, aunque rogaba al Señor y oraba que lo guardara de la tentación, sin embargo, él no hizo nada. Él no hizo nada para dejar de exponerse a la misma. Hermanos, nosotros podemos orar mucho al Señor que nos guarde en muchas cosas, en muchas tentaciones, pero si nosotros nos exponemos a las tentaciones, no esperemos salir victoriosos en medio de ellas. No podemos salir victoriosos si nos exponemos a ellas. Y es a eso que me estoy refiriendo. El Señor ha hecho en nosotros un cambio de naturaleza, nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina, pero ahora nosotros, en ese sentido, hemos de poner diligencia en esto que el Señor nos ha hecho. Y ahora pasamos al último principio. El último principio es la importancia suprema de hacer todo esto en la forma adecuada. Hemos de hacer todo esto en la forma adecuada, es decir, hemos de ser la sal y luz en una forma apropiada. Hemos considerado qué es ser como sal y hemos examinado por qué hemos de ser como luz. Hemos visto cómo ser así, cómo asegurarnos de lo que somos, ya lo vimos, pero hay que hacerlo de la forma adecuada. Por eso allí el Señor Jesús, volviendo al texto de Mateo, lo dice en esas palabras: así
esa palabra así es importante, habla de una forma, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una manera de hacer esto. Hay una manera de hacer esto. Y hay un propósito en todo esto. Lo primero es que tiene que haber una ausencia completa de ostentación y exhibicionismo. Cuando nosotros queremos ser sal y luz en este mundo que está envuelto en tinieblas, hemos de hacerlo con una completa ausencia de ostentación y exhibicionismo. No lo vamos a hacer para quedar bien delante de los hombres, para quedar bien con los demás. No se trata de eso. Tiene que haber ausencia de ostentación, de orgullo. Es difícil en la práctica, ¿no es cierto? Situar esa línea divisoria entre funcionar verdaderamente como sal y como luz y con todo eso cargarnos con el orgullo y con la ostentación. Pero eso es lo que se nos dice que hagamos. Hemos de vivir de tal modo que los demás vean nuestras buenas obras, pero glorifiquen a nuestro Padre. Es decir, cuando nosotros actuamos como sal y como luz, no lo hacemos para llamar la atención sobre nosotros, sino para que los demás vean en nosotros a Jesucristo. Y por razón de eso, ellos puedan glorificar a Dios. Esa es la manera, ese es el propósito. Es difícil actuar como verdadero cristiano y con todo no caer en exhibicionismo. Esto es así incluso al escuchar el Evangelio o al predicarlo mucho más. Al revelarlo en nuestra vida diaria, hemos de recordar que el cristiano no atrae la atención sobre sí, sino sobre Cristo. El yo se ha olvidado en esa pobreza de espíritu, en la mansedumbre. En otras palabras, hemos de hacerlo todo por Dios y para su gloria. El yo ha de estar ausente y debe ser completamente aplastado con todas las sutilezas por amor de la gloria del Señor. Cuando nosotros somos sal y luz en este mundo de tinieblas y en este mundo descompuesto, nosotros lo hacemos no para traer atención sobre nosotros, sino sobre el Señor. Pero en segundo lugar, se sigue de esto que hemos de hacer todas estas cosas de tal forma que conduzcamos a otros hombres a glorificarlo, a que se entreguen a Él. Dice el texto otra vez: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que viendo vuestras buenas obras, sí, que ellos las vean, verlas de tal modo que ellos a su vez glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En otras palabras, cuando nosotros actuamos como sal y como luz, lo hacemos con el propósito de que Dios también sea un Padre para ellos. No solo hemos de glorificar nosotros a nuestro Padre, hemos de hacerlo de tal modo que estas personas lo puedan glorificar también como Padre. Y en tercer lugar, esto a su vez conduce al hecho de que por ser verdaderamente cristianos, hemos de tener gran pesar en el corazón por esas personas. Si nosotros somos verdaderos cristianos, hemos de tener gran pesar por estas personas o por el mundo en el que estamos. Hemos de caer en la cuenta de que están en tinieblas y en estado de contaminación. En otras palabras, cuanto más acercamos nuestra vida a Cristo, tanto más a Él nos volveremos. Y Él tuvo compasión por la gente. Hace un momento estábamos hablando sobre eso precisamente. Como el Señor Jesús, sabiendo y conociendo los corazones de las personas, sabiendo que no iban a creer en Él, como quiera les hizo el bien, como quiera sanó muchos enfermos, levantó paralíticos, sacó demonios, alimentó a multitudes, sabiendo que no iban a creer. Pero es que el Señor lo hizo no esperando que ellos lo fueran a hacer, sino que el Señor lo hizo simplemente porque tuvo compasión de estas personas. Nosotros como cristianos actuamos como sal y como luz, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, mostrando compasión con aquellos que aún no tienen nada que ver con el Evangelio. Vio
El Señor Jesucristo tuvo gran compasión por la gente. Vio a las personas como ovejas sin pastor. Tuvo compasión por ellos y esto decidió su conducta. No se preocupó por sí mismo, tuvo compasión de multitudes. Esto podría resumirse de la siguiente manera. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, hermano que estás aquí. Nada hagáis por contienda, por quedar mejor que tu hermano. Nada hagáis por contienda o por vanagloria para atraer la atención sobre tu persona. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, ni siquiera como iguales, sino como superiores a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué difícil es eso en la práctica para nosotros, ¿no les parece? Siempre, casi siempre tenemos la tendencia a mirar qué es lo que nos beneficia, qué es lo que nos conviene. Pero el Señor dice, nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien por humildad. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así hemos de vivir ustedes y yo. Así hemos de considerar estas cosas. En otras palabras, en todas nuestras acciones y vivir cristianos, estas tres cosas deben ocupar siempre un puesto prominente. Hacerlo todo para Él y para su gloria. ¿Qué cosas? Conducir a los hombres a Él para que lo glorifiquen y que todo se base en amor y compasión por aquellos que están en una condición perdida. Pero la pregunta que sigue a continuación es, ¿y cómo puede ser esto una realidad? ¿Cómo puede ser que yo sea sal y luz en este mundo de tinieblas y no traer atención sobre mí? ¿Cómo puede ser que yo sea sal y luz en este mundo de tinieblas y no mostrar compasión con las personas? O que los demás no glorifiquen al Señor. ¿Cómo puede ser esto una realidad? El apóstol Pablo lo aclara muy bien en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Quiero traer los versículos anteriores para que es un pasaje muy conocido en realidad, pero quiero agarrarlo todo en su contexto. Efesios capítulo 2, versículo 8. Está hablando de la salvación, ya sabemos. Dice allí el versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, la fe no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y añade, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, esto lo debemos tener muy claro todos, ¿verdad? La salvación no es por obras. ¿Y por qué no es por obras? Por lo que dice aquí, para que nadie se gloríe, para que solo Dios se lleve la gloria en la salvación. Y así debe ser. Pero versículo 10, ahora sí, el versículo que nos interesa. Porque somos hechura suya. Noten ahora, ya hemos experimentado la salvación, hemos recibido la fe como un don gratuito de parte de Dios. Pero ¿qué sigue inmediatamente? ¿Qué hay de nosotros como personas? Versículo 10. Porque somos hechura suya. En otras palabras, hemos sido hechos una nueva creación. Hemos sido hechos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ya no solamente somos portadores de la imagen de Dios por causa de ser hijos de Adán, sino que ahora nuestra imagen de Dios es perfeccionada porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios se tomó la molestia, si se puede decir, de mandar a su Hijo, de que muriera por nosotros, de darnos esa fe para creer en Él?
de hacernos nueva criatura, de cambiar nuestra naturaleza, nuestros corazones y hacernos como Cristo. Dice allí, para buenas obras. En otras palabras, para ser la sal y la luz del mundo. Para buenas obras. ¿Cuáles? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, aquí está explicado cómo es que nosotros, siendo lo que somos, siendo creyentes verdaderos, genuinos, podemos lograr que otras personas, al vernos a nosotros, puedan glorificar a nuestro Padre. Haciendo estas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras que Dios preparó de antemano. No que nosotros las buscamos, sino que Él ya empezó a hacerlas en nosotros y por medio de nosotros. Estamos llamados a dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Estamos llamados a ser sal y luz en este mundo, haciendo las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Solo así, y solo así, las personas que nos ven, no nos van a ver a nosotros, sino que van a ver a Jesucristo y lo van a glorificar. Ya para cerrar, debemos vivir como personas que han recibido de Él esa vida divina, esa naturaleza divina. El Señor Jesucristo ridiculiza lo opuesto. Coloca frente a nosotros ese cuadro maravilloso de hacernos como Él en este mundo. Nos pone como Él mismo se puso, como la luz del mundo. Y el apóstol Pablo lo expresa así mejor en su epístola a los Efesios y el capítulo 5, texto que se leyó al principio. Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice, sed pues, es la misma epístola por la que Pablo oró, que fuesen llenos de la plenitud de Dios. Es la misma epístola en la que Pablo explicó en qué consistían nuestras buenas obras. Es la misma epístola de la cual dijimos qué es lo que debe de suceder en un creyente que ha nacido de nuevo en el capítulo 4 y ahora vamos al capítulo 5. Prácticamente resumimos esta epístola durante el sermón. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues, o por tanto, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No es nada pesado. El Señor dice que llevemos su yugo, que es ligera su carga. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hasta ahí vamos bien. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun entre vosotros, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y ahí sigue hablando de esos pecados. Pero vamos al versículo 8. Bueno, versículo 7. No seáis pues participantes con ellos. Ya dijimos que ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ¿verdad? Por tanto, no seáis partícipes con ellos. ¿Por qué? Y aquí viene otra vez lo que dijimos hace un momento. El contraste entre la luz y las tinieblas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Noten, hubo un cambio de naturaleza. Antes éramos las tinieblas, nosotros. Cuando nosotros decimos que el mundo está envuelto en tinieblas, no pensemos en el mundo, en el planeta como tal. No, es las personas. Las personas son las que son las tinieblas. Nosotros antes por naturaleza éramos tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Noten qué contraste, qué cambio. Antes éramos tinieblas, mas ahora somos ¿qué? Luz en el Señor. Por tanto,
Así pues, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5, aquí Pablo dice, por tanto, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Y no hemos terminado. Mire cómo sigue. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Noten, comprobando lo que es agradable al Señor. Así es como hemos de andar, como hijos de luz, comprobando aquello que agrada al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas otra vez. No podemos estar de acuerdo con lo que este mundo practica, con lo que este mundo enseña, sino más bien que reprenderlas. Debe haber una clara distinción entre un cristiano y un no cristiano. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Sí, el mundo ante las personas ante la sociedad, pues tienen buena apariencia, pero sus vidas personales son un desastre. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, versículo 13, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. En otras palabras, cuando llega un cristiano, él que es la luz, fácilmente deja descubierto lo que hay a su alrededor, lo que hay en las otras personas. Y interesante el versículo 14, porque a muchos hasta lo saben de memoria, pero noten en qué contexto está, y con esto quiero terminar. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿En qué contexto se encuentran estas palabras? Este es un llamado, ¿no es cierto? Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿En qué contexto está? Está en el contexto justamente de que si nosotros somos luz, andamos como hijos de luz. Versículo 13, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es que manifiesta todo. Cuando nosotros como creyentes vivimos y andamos como luz, solo de esa manera podemos llamar a las personas a que salgan de ese estado, de esa condición en la cual se encuentran. Por lo cual dice, esa conexión por lo cual es que está uniendo lo que viene diciendo con lo que va a decir. Que por el hecho de que nosotros somos luz, por eso el Señor ahora dice, despiértate tú que duermes. En otras palabras, nosotros siendo lo que somos, siendo la luz del mundo, es como nosotros podemos predicar con mayor eficiencia el Evangelio. No es como muchos piensan, salir a las calles, salir a las plazas, porque así muchos nos han preguntado, bueno, yo a ustedes no veo que haya un programa evangelístico, así les llaman ellos. Bueno, nuestro programa es el del Señor Jesucristo, ser la sal y la luz del mundo. Ese es nuestro programa evangelístico, ser y vivir lo que el Señor nos ha hecho, ese cambio de naturaleza, vivir de acuerdo a esa naturaleza divina. La pregunta para terminar esto es, cuando otros nos ven, ¿se cuestionan? ¿Preguntan cosas como por qué son tan diferentes en sus conductas y reacciones a nosotros? ¿Hay algo en ellos que no entiendo y no puedo explicar? ¿Las personas cuando nos ven se cuestionan sobre su estado o pasan por desapercibido? Ni se dan cuenta. Esa es una pregunta que ustedes y yo, hermanos, tenemos que responder delante del Señor. Y que el Señor nos ayude entonces a vivir de acuerdo a esa naturaleza que Él ha puesto en nosotros, de acuerdo a ese cambio que ha habido en nuestras vidas.
Y si estás aquí y aún no eres creyente, pues precisamente está el llamado. Una vez más se ha expuesto el Evangelio, se ha dado la luz, de manera que no hay excusa para venir al Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Señor y Dios nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias Señor por la exhortación nuevamente a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Te suplicamos Señor que por el poder de tu Espíritu, como oraba Pablo, nos des el ser llenos de la plenitud de Jesucristo. Porque solo así, Señor, solo así podemos ser aquello que tú quieres de nosotros. Te rogamos, Señor, que nos perdones por vivir vidas tan frívolas, por vivir indiferentes a esta verdad, por parecernos tanto a este mundo. Perdónanos, Señor, y sigue transformando nuestros corazones, nuestras vidas. Haznos cada vez más parecidos a Jesucristo, para que los demás, viendo a nosotros o viendo nuestras obras, aquellas que tú has preparado de antemano, no nos vean a nosotros, pero vean a Jesucristo, y por ello también te glorifiquen. Que también tú, Dios, que también tu Padre seas el Padre de ellos. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Amén.